Quisiera que continuemos revisando las catequesis del Papa Francisco acerca de la Sagrada Liturgia, acerca de la Santa Misa que el Papa nos está enseñando en sus audiencias generales los miércoles. Esta semana el Papa ha hablado acerca del Gloria y también de la oración colecta. Y es un tema muy importante porque el Papa nos habla de un detalle muy significativo, el silencio que se requiere en el momento de la oración colecta. Permíteme leerte la catequesis completa del Papa y al final hacemos una breve reflexión. El Papa ha dicho lo siguiente: en el recorrido de catequesis sobre la Eucaristía, hemos visto que el acto penitencial nos ayuda a despojarnos de nuestras presunciones y a presentarnos a Dios como realmente somos, conscientes de ser pecadores, con la esperanza de ser perdonados. Solo del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina toma vida el agradecimiento expresado en el Gloria, un canto muy antiguo y venerable en el que la Iglesia, reunida en el Espíritu Santo, glorifica y suplica a Dios Padre y al Cordero. El comienzo de este himno, Gloria a Dios en las alturas, resume el canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén, el anuncio alegre del abrazo entre el cielo y la tierra. Esta canción también nos involucra reunidos en oración. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Después del Gloria, o cuando éste no se reza justo después del acto penitencial, la oración toma la forma particular llamada colecta, la cual se expresa precisamente en la celebración, que varía de acuerdo con los días y épocas del año. Con la invitación «Oremos», el sacerdote exhorta al pueblo a reunirse con él en un momento de silencio, con el fin de tomar conciencia de estar en la presencia de Dios y llevar a cabo, cada uno en su propio corazón, las intenciones personales con que participa en la misa. El sacerdote dice «Oremos» y luego llega un momento de silencio. Y todos piensan en las cosas que necesitan, que quieren pedir en oración. El silencio no se reduce a la ausencia de palabras, sino a disponerse a escuchar otras voces, la de nuestro corazón y sobre todo la voz del Espíritu Santo. En la liturgia, la naturaleza del silencio sagrado depende del momento en que tiene lugar. Durante el acto penitencial y después de la invitación a la oración, ayuda a la recolección. Después de la lectura o la homilía, es un llamado a meditar brevemente sobre lo que se ha escuchado. Después de la comunión, favorece la oración interior de alabanza y súplica. Entonces, antes de la oración inicial, el silencio nos ayuda a recogernos en nosotros mismos y pensar por qué estamos allí. Aquí está la importancia de escuchar nuestra alma y luego abrirla al Señor. Tal vez vengamos de días de trabajo, de alegría, de dolor, y queremos hablarle al Señor para invocar su ayuda, para pedirle que esté cerca de nosotros. Tenemos familiares y amigos que están enfermos o que están pasando por pruebas difíciles. Deseamos confiarle a Dios el destino de la Iglesia y del mundo. Y para esto sirve el corto silencio antes de que el sacerdote, recogiendo las intenciones de cada uno, expresando en voz alta a Dios en nombre de todos, la oración común que concluye los ritos de entrada, haciendo precisamente la colecta de las intenciones individuales. Recomiendo encarecidamente a los sacerdotes que observen este momento de silencio y que no tengan prisa. Oremos y que se quede en silencio. Recomiendo esto a los sacerdotes. Sin este silencio, corremos el riesgo de descuidar el recuerdo del alma. En el rito romano, las oraciones son concisas, pero llenas de significado. Se pueden hacer muchas meditaciones hermosas sobre estas oraciones. Tan hermoso. Volver a meditar en los textos, incluso fuera de la misa, puede ayudarnos a aprender cómo acudir a Dios, qué preguntar, qué palabras usar. Que la liturgia se convierta para todos nosotros en una verdadera escuela de oración. Maravillosa catequesis que nos ha dado el Papa Francisco en esta ocasión. Mucho se puede reflexionar sobre esta catequesis que parece breve pero es muy sustanciosa.
la necesidad del silencio. Y el Papa especifica, silencio después de la invitación a la oración colecta, después de cada lectura, después de la homilía, después de la comunión. Tiene que haber silencio y cada uno de esos silencios tiene un propósito específico. Antes de la oración nos ayuda a la recolección, a recogernos en nosotros mismos para recordar qué le queremos pedir a Dios y para hacerlo presente. Por eso se llama oración colecta, como dice el Papa. El sacerdote hace una colecta, recolecta todas las oraciones, todas las intenciones, todas las súplicas de los fieles justo al principio de la Santa Misa. Ese es el momento para pedir. Hay sacerdotes que en el momento de la plegaria universal comienzan a preguntar sobre qué quieren pedir y la gente comienza a disparar desde sus bancas peticiones a diestra y siniestra, se confunden unos con otros, no se escuchan unos a otros, se repiten peticiones que alguien ya macizo. No, ese no es la práctica y ese no es el momento para pedirle a Dios las necesidades personales. El momento para pedirle a Dios las necesidades personales es justamente el momento de la oración colecta, después de que el sacerdote dice oremos y se queda en silencio. Y se queda en silencio para que en ese silencio nosotros recordemos nuestras peticiones y las pongamos en presencia del Padre. Entonces el sacerdote las va a recolectar y después las va a resumir pronunciando la oración colecta que aparece en el misal. Y como dice el Papa, estas oraciones son concisas pero llenas de significado y se pueden hacer muchas meditaciones hermosas sobre ellas. El Papa Benedicto era un experto en predicar homilías sobre estas oraciones. Y como dice el Papa, volver a meditar estas oraciones, incluso fuera de misa, puede ayudarnos a aprender cómo acudir a Dios, qué preguntar, qué palabras usar. Y por eso dice el Papa que la liturgia se convierta en una verdadera escuela de oración. Fíjate cómo, retomando después a nivel personal estas oraciones colectas, releyéndolas, viendo qué palabras se emplean la Iglesia para dirigirse a Dios, para pedirle a Dios, nosotros podemos aprender a hacer esas palabras nuestras, para que cuando nosotros nos dirijamos a Dios, nuestra expresión de oración, nuestra expresión de súplica, sea una expresión mucho más rica, mucho más elaborada, mucho más profunda, que nos conecte correctamente y plenamente con Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.